Sin duda alguna, yo digo que en estos días que ha llovido mucho, algunos de los que venimos de algún lado de trabajar se han encontrado con mucho tráfico. ¿O no les ha pasado que encuentran mucho tráfico? A mí me pasa lo mismo siempre cuando vengo del trabajo, es la hora que, pues todos venimos, y ahí en la López Portillo siempre es un caos, siempre, siempre. Pero yo venía ese ratito y venía viendo unas cosas todavía del trabajo, venía manejando y por un momento quisiera como que si el carro en el que vengo tuviera un botón y que decirle, llévame a mi casa y sentarme y seguir haciendo las cosas que tenía que hacer y soltar el volante, ¿no? Pareciera que fuera muy padre, ¿no? ¿O a quién no le gustaría así subirse a un... ¿Sí? Pues hermanos, un invento que ha creado el hombre es el piloto automático. ¿Alguien ha escuchado de qué es el piloto automático? ¿O el piloto de la estufa? No, de los dos, de los dos. Y saben, hay tres tipos de transporte: el aéreo, el marítimo y el terrestre. ¿En cuál de los tres transportes creen que se implementó por primera vez el piloto automático? En el avión, efectivamente. Yo cuando estaba investigando, pues yo dije, a lo mejor lo primero lo inventaron o lo implementaron en un carro que tiene menos gente, que si puede fallar, pues no hay, pasa tanto, ¿verdad? Pero ¿se imaginan un avión que se controla con un piloto automático? Han puesto o han visto en las películas, ¿no? Que ya cuando va el avión volando, el capitán dice, piloto automático activado, y apachurra un botón, ¿no? Pues sin duda, hermanos, el piloto automático se inventó para facilitarle a los que manejan esas naves la trayectoria que ellos tienen que dirigirse. Dice que en 1912 fue la primera vez que se inventó el piloto automático, y cuando lo crearon pues tenían muchas dudas de que si iba a funcionar el piloto automático, o qué tal que el avión se caía, o qué iba a pasar. Entonces el inventor, para comprobar su invento, 2 años después de que lo inventó, hasta después de 2 años lo puso en práctica, pero como nadie creía en él, lo que hizo que iba piloteando una nave, activó el piloto automático y levantó las manos, y el avión solito empezó a volar. El piloto automático, como les decía, se ha inventado para facilitar el trabajo de los capitanes, de los pilotos. De un 100% desde que despega el avión hasta que aterriza, el 80% de un vuelo se puede mantener en piloto automático, porque lo más crítico es el despegue y el aterrizaje. Ya cuando está a una cierta altura, con las computadoras que ellos tienen, trazan una ruta. Entonces ya nada más ponen las coordenadas hacia dónde se van a dirigir, y lo que hace el piloto automático es no desviarse de esa ruta, mantener la altitud, o sea, no de repente el avión va para abajo y luego va para arriba, no, mantiene una misma altitud y también mantiene una velocidad constante. Dice que si el piloto automático no se hubiera inventado, para los pilotos sería muy desgastante, porque tendrían que estar todo el tiempo concentrados así, sin soltar el volante ni un segundo, porque si lo sueltan, pues el avión se va para un lado o para el otro. Entonces, pues ese fue uno de los grandes avances, el piloto automático, y eso se inventó hace pues ya más de 100 años. Y luego, después del piloto automático en los aviones, se implementó en los barcos, que es ligeramente pues lo mismo. La nave va en una ruta, activan el piloto automático. No sé si alguna vez vieron la película del Titanic, ¿sí? Que cuando le van a avisar al capitán que van a chocar, o sea, toda la noche tenía que haber alguien agarrando el timón, porque si lo soltaban, pues me imagino que de repente el barco se empezó a ir para otro lado, o tenían que ponerle algo como para que el timón no se moviera. En el barco fue el segundo donde se implementó el piloto automático, y por último se implementó en los carros. Dicen que en la marca Chrysler fue donde se implementó por último el piloto automático. Y ya ahorita en la actualidad hay una marca de autos de Estados Unidos, Tesla, que ya ha implementado mucho esa tecnología para que cuando uno llega a un lugar, apachurra un botón y solito se estaciona. O también ya ha hecho rutas donde ha habido videos donde tú le dices el destino al que tú vas
y el carro solito se va. De hecho, hasta hay videos en internet que al principio, cuando estaba en etapas de prueba, no era de mucha confianza porque el piloto tenía que tener cierto control hacia el carro, aunque ya era un piloto automático, no podía dejarlo por completo. Entonces, como el piloto no hacía muchas cosas, de repente se dormía, o sea, como ir sentado mucho tiempo sin hacer nada, se aburría y se quedaba dormido. Entonces, al principio llegó a haber algunos tipos de accidentes. Luego ya se implementaron otras cosas para detectar que el conductor no se durmiera, que si se empezaba a dormir, si su ritmo cardíaco empezaba a disminuir, sonaba una alarma para que se despertara. Al final hicieron muchas adaptaciones, pero ahorita ya hay un gran avance en esa parte. Pero lo más sorprendente, hermanos, es que a 100 años de la invención del piloto automático, como les comentaba, el despegue de un avión es algo muy riesgoso, el despegue y el aterrizaje. Pero en noviembre del 2023, en Estados Unidos, ya se realizó el primer vuelo totalmente autónomo, o sea, no requirió ningún piloto ni nada, fue un avión de carga, de esos como de paquetería, así que llevan, o sea, no lo hicieron la prueba con personas, sino lo hicieron con un avión de carga, el cual despegó y aterrizó despegó, hizo todo el recorrido que tenía que ir y aterrizó sin ninguna novedad. Eso sucedió ya después de 100 años. Y en febrero de este año, en China desarrollaron algo aún más, pues más sorprendente, hermanos. Inventaron un taxi aéreo. Ese taxi aéreo dice que recorre distancias que en carro pueden ser 3 horas a 4 horas, dependiendo del tráfico. Pero lo importante de ese taxi aéreo es que no lleva ningún tipo de piloto. Es como si fuera una pequeña nave, o es como si alguien ha visto un dron, los drones, haga de cuenta que es un dron donde caben 5 pasajeros. Se suben los 5 pasajeros y el taxi los lleva automáticamente a su destino. Como ahora cuando nosotros nos subimos a un Uber, ponemos la dirección a donde queremos ir y el Uber nos lleva, pero en el Uber hay un piloto, hay alguien que va manejando el carro, pero en este caso esta nave que desarrollaron es totalmente autónoma. Y lo sorprendente de esto es que ha sido desarrollada en un país donde el tráfico aéreo está demasiado saturado. No solamente está demasiado saturado, sino la cantidad de personas que se mueven en esa ciudad es muy alta. O sea, que el menor error o el menor desviación puede provocar un accidente. Pero hasta el día de hoy ese taxi aéreo se ha desplazado de un lado a otro y no ha cometido ningún accidente ni nada. ¿A ustedes les sorprende? ¿Sí? ¿Y confiarían en subirse así en una nave o les daría miedo? ¿Sí? ¿Sí confiarían? ¿A poco cuando se suben a los juegos de la feria o cosas así, no les da un poco de miedo, así como que diciendo, ay, ¿quién controla la velocidad? ¿O quién detiene esto? ¿O qué va a pasar? Yo recuerdo de niño que teníamos un pequeño carrito que nosotros le llamábamos avalancha, ¿no? Avalancha. Ajá, mira, por acá también lo conocen. Y nos íbamos allá al lado de mi casa y era una bajadita así de tierra. O sea, el destino era caernos, eso era literal, a eso íbamos a caernos. Pero cabían 2 personas, el que manejaba y el que iba atrás. Y entonces pues decíamos, a ver, ahora quién le toca manejar. Ya sabíamos que nos íbamos a caer, pero según confiábamos en el que traía el volante para a ver qué tan lejos llegábamos, ¿no? Y pues poníamos toda nuestra confianza en él y pues ahí íbamos hasta que nos caíamos o pasaba lo que pasaba. Y sin duda alguna, hermanos, a veces el hombre crea muchas cosas para ayudarnos, crea, como en este caso, el piloto automático. Y pues la verdad, cuando yo investigué acerca de eso, pues me sorprendí mucho y dije, pues fue una gran invención, fue un gran desarrollo, confiarle la vida de las personas a la computadora, a un programa para que haga toda la ruta, todo el desarrollo. Pero eso no es lo sorprendente, hermanos. Hace más de 4,000 años pasó algo todavía más sorprendente. ¿Se imaginan en qué historia de la Biblia podemos escuchar algo acerca del piloto automático? En el arca de Noé. Exactamente, hermanos. Dice que
en Génesis, por ahí si me lo ponen en la pantalla, en Génesis capítulo 6 del 14 al 16, por favor, si ahí se lo pueden poner. Allí en la pantalla van a ver en los versículos cuando Dios le habló a Noé, y Noé le dio indicaciones de cómo tenía que construir un arca. Le dijo de qué madera tenía que ser, cómo tenía que ser su interior, de cuántos pisos tenía que ser el arca, la ventana que tenía que poner. Le dio cuánto tenía que medir de largo, cuánto tenía que medir de alto. Y Noé escuchó la palabra de Dios y aparte de haberla escuchado, hermanos, la llevó a la práctica. Dice que durante 100 años Noé estuvo construyendo esa arca. Y en ese tiempo, hermanos, dice que antes no había llovido, que todo era como un vapor de agua. Entonces, cuando Dios le dice a Noé que construyera un arca porque iba a haber un gran diluvio, pues Noé confió totalmente en Dios. No dijo, pues aquí nunca llueve, no va a pasar nada, sino Dios le mandó a Noé y Noé empezó a construir esa arca. Pasaron 100 años y terminó de construir el arca. Y después de esos 100 años, hermanos, dicen que empezó a llover y ya entró Noé con su familia y con todos los animales que Dios había mandado que entraran al arca. Pero si ahorita pudieron leer las instrucciones de cómo se debía de construir el arca, hermanos, Dios en ningún momento le dio indicación de que construyera un timón. No, el arca no tenía un volante ni tenía remos, o luego los barcos tienen uno que le llaman vela, que es para que el viento sople y el barco avance. El barco carecía de timón, carecía de remos, carecía de un ancla, carecía de pues algo que le diera dirección, hermanos. Simplemente era la confianza de Noé depositada en Dios. Entonces, hermanos, se dan cuenta que hay algo aún más sorprendente, que tal vez nosotros nos hemos sorprendido de un piloto automático, pero el día de hoy yo quiero hablarles de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede hacerse referencia a esta arca de Noé, porque a veces nosotros queremos tener un timón o queremos tener un ancla que diga de aquí no me muevo, o una vela para que diga pues sóplale viento para irme para el otro lado. Pero no, hermanos, Noé obedeció la voluntad de Dios, se subió al arca y sin importarle que no tuviera nada de cómo irse de un lado para otro, Noé se subió y obedeció totalmente. Y así como el arca, hermanos, ha sido diseñada sin tener un medio de dirección o algo, yo me imagino que Dios lo ha de haber puesto así, o en su soberanía lo puso así para que Noé no tuviera ni siquiera la tentación de querer desviar la ruta de la nave. Pero así como fue creada el arca, también tu vida, hermano, mi vida, la vida de cada uno de nosotros, hermanos, ha sido creada con ese propósito, hermanos. Ha sido creada con un propósito de ponernos en las manos de Dios, ponerle nuestro volante. Si nuestra arca tiene un volante, decir, ¿sabes qué, Dios? Tú maneja, yo no sé manejar, yo me voy para el otro lado que no debe de ir, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces hacer la voluntad de Dios o a veces seguir ese camino, pues nos cuesta mucho trabajo. Y sin duda alguna, hay algo muy importante, que debemos de empezar a confiar en Dios. Debemos de empezar a confiar en la situación en la que estamos pasando, porque se nos olvida, hermanos, que el que traza nuestra vida, que el que traza nuestro destino, no somos nosotros, hermanos. Es Dios el que ha trazado la vida para nosotros en un plan perfecto, hermanos. Dios, en su soberanía, ya tiene todos los designios de su corazón trazados, como uno de sus atributos de Dios, que es la inmutabilidad. Dios no cambia, hermanos. No es como que hoy traza un camino hacia acá y el día de mañana traza un camino diferente. Entonces, debemos de confiar tanto en Dios, nuestro Padre, el cual nos ha llamado, el cual nos ha escogido para subirnos a esa arca, hermanos. Debemos de confiar también
en el Espíritu Santo, quien Él ha sido el medio por el cual hemos llegado de lo más lejos. Así como en el arca de Noé llegaron los animales de lo más lejano, de las especies de lo más lejano, así nosotros, hermanos, en algún momento estábamos totalmente alejados de Dios, estábamos totalmente apartados de Él, pero el Espíritu Santo nos ha traído hacia Él. Y ahora, hermanos, lo más importante, bueno, no lo más importante, todo es importante, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero hermanos, para subirnos a esa arca necesitan un boleto, necesitamos un boleto. Es como cuando uno se sube al autobús o a donde quiera que vaya, le piden un pago. Entonces, el precio de subirnos a esa voluntad es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha comprado ese boleto a precio de sangre. Él nos ha dado el ticket de decir: ya compré su boleto, súbanse. Ahora ya estamos en el arca, hermanos. Ahora tenemos que confiar y, como Noé, esperar que el barco se mueva solito. No querer poner algo que detenga, algo que desvíe. Porque como dice el Salmo 31, versículo 14 al 15, dice: mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En las manos de Dios están nuestros tiempos, está nuestra vida, está nuestro camino, está nuestra fortaleza, está nuestro destino, hermanos. Pero, hermanos, yo casi les puedo asegurar que aunque todo esto es una palabra muy confortante, aunque sabemos que en las manos de Dios está nuestro destino, está nuestra vida, a veces a la hora de llevar esa teoría a la práctica, ahí es donde dudamos de Dios y empezamos a preguntar el porqué de nuestra situación, el porqué de esta adversidad, el porqué de las cosas parecen que son lo contrario a lo que yo quiero. Pareciera que Dios se ha apartado de mí. Creemos en nuestra desesperación o en nuestra desconfianza, llegamos a dudar totalmente de nuestro Dios y decimos: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿O acaso qué estoy haciendo? ¿O por qué me están pasando tantas cosas? Pero así como Noé hizo la voluntad de Dios, y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que han hecho la voluntad de Dios, también podemos encontrar ejemplos de personas que se han apartado totalmente de la voluntad de Dios, han hecho lo contrario, han hecho cosas totalmente distintas a la voluntad de Dios. Pero sin duda alguna, el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha cumplido la voluntad de su Padre al pie de la letra. Pero alguna vez yo decía: es que Jesús lo cumplió porque Él era Dios. Y efectivamente, Él era Dios, pero también era hombre. Y dice en Lucas que Él fue creciendo tanto en estatura, como en obediencia. Él, no crean que era obediente así nada más por obra de magia. O sea, no, hermanos. Jesús fue creciendo en obediencia, se fue sometiendo al Padre, que a veces nosotros es algo que nos cuesta mucho, someternos a la voluntad de Dios. Y así como Jesús hacía la voluntad de nuestro Padre, no solamente la hacía, sino que también le enseñaba a sus discípulos a cómo hacerla. Y una de esas formas de cómo buscar la voluntad de nuestro Padre es por medio de la oración. Y hay una oración que es muy conocida para todos nosotros, que yo creo que la mayoría pues hasta no la sabemos de memoria. Está en Mateo capítulo 6 del 9 al 13 y dice así: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas veces hemos hecho esta oración
hemos tomado esta oración como una oración modelo para nosotros hacer nuestras propias oraciones. Pero a veces, hermanos, caemos en repetir palabras sin saber realmente el significado. Caemos en recitar algo que está escrito o que fue dado sin realmente entender lo que está transmitiéndonos. Sin duda alguna, la frase de hágase tu voluntad, hermanos, creo que la mayoría de nosotros que estamos reunidos la hemos dicho alguna vez en nuestras vidas, o no sé si alguien ni siquiera alguna vez en su vida la haya dicho, pero hacer su voluntad de Dios, hermanos, es algo que no es tan fácil, hermanos, se los debo de decir. Hacer la voluntad de Dios es algo que me va a costar trabajo, porque en nuestra vida, como desde que entró el pecado a la tierra, nuestra vida está constantemente corrompida por el pecado. Nuestras decisiones por ese pecado están inclinadas a desviarnos, hermanos, de la voluntad del Padre. Y sin duda alguna vez hemos dicho esa frase, hágase tu voluntad. Pero desgraciadamente, hermanos, cuando queremos tomar una decisión o cuando estamos a punto de tomar un plan, algo que va a cambiar nuestras vidas, en ocasiones ni siquiera consultamos a Dios. No le preguntamos a Dios si esta es la voluntad que tú quieres que yo haga. No, hermanos, a veces nosotros creemos estar haciendo la voluntad de Dios y lo hacemos, hermanos, sin consultar, sin ni siquiera meditar. Y ya cuando vemos que las cosas se están poniendo difíciles, entonces ahí sí decimos, ay Dios, hágase tu voluntad, Padre. Pero ya, hermanos, cuando estamos metidos en un problema así súper grande, hermanos, ya cuando el agua nos está llegando hasta aquí, hasta el cuello, ahora sí buscamos la dirección de Dios, buscamos decirle, Dios, hágase tu voluntad. Cuando podemos evitarnos tantas cosas si desde un principio buscamos la voluntad de Dios. Como esa historia se me olvidó el nombre, del que fue a predicar a Nínive, Jonás lo mandaron a un lado a predicar, pero Jonás se fue para otro lado. ¿Qué necesidad tenía que un pez grande se lo comiera? Y a veces tú y yo estamos en la misma circunstancia. Dios ha sido tan claro con nuestras vidas, ha sido tan claro en revelarnos su voluntad, y queremos hacer lo contrario, hermanos, y creemos todavía que estamos haciendo su voluntad. O en el peor de los casos, hermanos, yo te pregunto, ¿qué voluntad estás pidiendo para tu vida? ¿Qué es lo que tú estás añorando para tu vida? ¿Acaso nuestra voluntad está enfocada a nuestra propia conveniencia o para que nosotros tengamos un beneficio de eso que estamos pidiendo o que estamos haciendo? Dice que actualmente, como lo dice Pablo, el príncipe de este siglo, que así lo llama Pablo a Satanás, dice que el príncipe de este siglo es experto en la mentira, hermanos. Es experto en la mentira. Y muchas veces Satanás quiere hacernos creer, quiere hacernos entender que la voluntad de Dios se puede moldear a nuestra propia vida. Es como si Dios ya ha dispuesto algo, pero como a nosotros no nos conviene, uno le dice, no, Dios, por favor, así no sea, mejor. Y si le haces así, Dios, o cómo ves, Dios, si hago esto para que no tenga que hacer esto, o cómo ves, Dios, si en lugar de congregarme, pues escucho el Facebook o escucho la transmisión, o muchos ejemplos, hermano. Pero el príncipe de este tiempo, de este siglo, es experto en meternos esa idea, en que la voluntad de Dios nosotros la podemos hacer como queremos. O sea, Dios ha estipulado, pero nosotros, como somos nosotros, podemos hacer y decirle, Dios, por favor, que así sea. Y todavía le decimos, por favor, Dios, que así sea. Pero en realidad, hermanos, a veces somos engañados
y aún sabiendo que estamos siendo engañados, pues ya vivimos engañados, hermanos, y no queremos salir de esa mentira porque todavía nos aferramos, todavía luchamos y nos esmeramos para que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y muchas veces han escuchado decir que todos los que aman a Dios, las cosas les son para bien. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Bueno, no es una frase, es un versículo de la Biblia. ¿Sí lo han escuchado? Pero hermanos, a veces cortamos pedacitos de versículos y queremos, como cuando, nunca han visto esas películas cuando torturan a alguien. ¿Han visto en alguna película donde torturan a un preso o torturan a un criminal y que le quieren sacar una confesión? Pues a veces, hermanos, nosotros agarramos pequeños versículos y los queremos torturar para que diga algo que realmente no dice. Y los torturamos y les decimos, a ver, así, aquí lo acomodo hasta que se acomode a lo que yo quiero. Y efectivamente, hermanos, la palabra de Dios no miente, ni cambia, si Dios ha hecho una promesa, esa promesa se va a cumplir. Y Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero escucha bien, hermano, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El verdadero propósito que Dios ha puesto, la voluntad es de Dios, hermanos. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No nosotros tenemos un propósito para dárselo a Dios. Dios es el que pone los propósitos en nuestras vidas. Si las cosas queremos que obren para bien, debemos de hacer ese propósito con el cual hemos sido llamados. Porque dice que Dios nos ha llamado con un propósito, para que Él sea glorificado, hermanos. Dios ha trazado nuestro camino para que Él sea glorificado. Él nos ha llamado a buscar su reino, hermanos. Él nos ha llamado a llevar una vida de santidad para que su nombre sea glorificado. Pero qué difícil es hacer todas estas cosas a veces, ¿no, hermanos? A veces queremos que nuestros intereses estén sobre la misma voluntad de Dios. A veces queremos que nuestros planes sean pues ley, hermanos. O sea, si yo ya decidí hacer esto, pues así va a ser. Cuando a veces ni siquiera escuchamos la palabra de Dios. Y buscamos tanto lo material a veces en esta vida, buscamos la comodidad, buscamos nuestro propio bienestar, que nos olvidamos de algo más importante. Dice Mateo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Una forma fácil de saber en dónde está nuestro corazón es saber qué es lo que anhelamos en nuestra vida, qué realmente estamos buscando para nosotros. ¿Estamos buscando más entregarnos a Dios, entregarnos a su palabra, entregarnos a una vida de santidad? ¿O estamos buscando cosas de este mundo que dice la palabra de Dios? Las cosas de este mundo se corrompen, son robadas del día a la mañana. Hoy tienes, mañana ya no tienes. Ahora con esto de las inundaciones, personas se han quedado sin casa, sin carro. Pero hay algo, hermanos, que no podemos perder, que es esa paz, que es ese gozo en Cristo Jesús, hermanos. Esos tesoros son los que tenemos que buscar. Esos tesoros que están en el cielo, hermanos, esos no son de esta tierra. Esos tesoros están allá en el cielo. Y ahí donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, hermanos. Y yo les quiero preguntar, hermanos, ¿será acaso que nos cuesta tanto dejar algo? ¿Será que realmente pesa más esa necesidad, pesa más lo que ahorita físicamente necesito que
realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Pesa más lo que hay en esta vida que lo que Dios nos puede ofrecer? Creemos hacer la voluntad de Dios y estamos muy alejados de la realidad, hermanos. Y dice que una de las primeras señales que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios es que nuestras fuerzas, lo que nosotros somos, empieza a menguar, hermanos. Empezamos a menguar, porque ahora ya no soy yo, Santiago, ahora es Jesús en mí. Ahora ya no es Julio, ahora ya no es Paco, ahora ya no es la hermana Carmen, ya no es el hermano Alex, ahora ya es Cristo en nosotros. Nosotros empezamos a menguar para que el Espíritu empiece a crecer. Como dice el versículo en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista empezaba a tener les digo el versículo para que lo busquen. Juan capítulo 3, 30. Juan el Bautista, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, Él preparó la tierra, hermanos. Él preparó a muchos discípulos y empezó a crecer en multitud, empezó a crecer en fama. Pero Juan muy sabiamente y humildemente dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, para que se haga la voluntad de Él. Juan, aún ya siendo alguien con mucho, pues en esa época decirlo, éxito, mucha popularidad, porque muchos conocían a Juan y tenía muchos seguidores, y hasta sus propios discípulos le decían: ¿qué hacemos, maestro? ¿Te seguimos a ti o seguimos a Jesús? Y él sabiamente dijo: yo me tengo que apartar para que Él crezca. Nosotros, hermanos, como esa actitud de Juan, tenemos que apartarnos, nuestra carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra desesperación, nuestro miedo, esa inseguridad que tenemos que desaparezcan, hermanos, para que sea Jesús obrando y creciendo en lo interior de nosotros. Pero, hermanos, como yo les decía, el maestro por excelencia de la voluntad haciendo la voluntad de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, siendo Dios, no le importó como cosa a que aferrarse. Se humilló a sí mismo y se volvió hombre como tú y como yo. Y dice en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 38, escuchen bien, hermanos, las palabras tan sabias de nuestro Señor Jesucristo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Dios, hermanos. ¿Están espantados o qué, hermanos? ¿Por qué tan serios? De verdad que hacer la voluntad de Dios es algo que pareciera tan fácil, que pareciera pues a la vez tan hermoso, porque cuando confiamos y ponemos nuestra vida en la voluntad de Dios, es como el arca de Noé. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué desesperarnos, porque Dios navega esa arca. Pero no, hermanos, nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta entregarnos realmente a lo que Dios quiere. Y a veces es muy fácil decirlo cuando las cosas van bien, o estoy pasando por una buena racha y yo digo: gracias, Dios, que se haga tu voluntad. Gracias, Padre, por hacer estas cosas en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos pasando por una adversidad? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por una escasez, por una enfermedad, por una persecución, a alguien que se levante en contra de nosotros, habla en contra de nosotros? ¿Dudamos que sea parte de la voluntad de Dios? ¿Creemos que son cosas que no tienen sentido para nuestras vidas? Pues todo pertenece a la voluntad de Dios. Y aún, hermanos, cuando estamos pasando por esa adversidad, cuando estamos pasando por ese valle de sombra y de huesos, hermanos, como decía, no temeremos mal alguno, porque Él es nuestro buen pastor.
Y cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en el monte de Getsemaní, orando al Padre, en un momento de angustia, demasiada angustia, hermanos. Dice que nadie ha experimentado tanta angustia y tanto temor como en ese momento nuestro Señor Jesucristo, que hasta parecía que sus gotas eran como sangre, de tanta angustia, de tanto lo que estaba sintiendo. Y Él dijo: no sea como yo quiero, hágase tu voluntad, Padre, no sea como yo quiero. Y dice que en ese mismo relato estaba acompañado de sus discípulos, y les pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración mientras Él subía al monte a orar. Les pidió que oraran, y regresó, hermanos, y sus discípulos estaban dormidos. Y Jesús les dijo a Pedro, específicamente se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿no pudiste ni siquiera una hora acompañarme en oración? Mientras yo estaba en esa agonía, clamando al Padre que se hiciera tu voluntad, ¿ustedes dormidos, hermanos? Y nosotros en nuestra vida a veces somos como esos discípulos que creemos estar con Jesús, creemos obedecerlo en todo, y cuando Dios nos manda a hacer algo, una hora de oración les pidió y se durmieron. Y dice que volvió a subir a orar y les volvió a pedir que oraran, y una vez los discípulos se durmieron. ¿Qué pasa con tu vida y con mi vida, hermanos? Somos esos discípulos que decimos ser discípulos de Dios, que decimos seguir a Jesús, y en una simple oración no podemos estar presentes. O tal vez estamos presentes, pero nuestra oración está enfocada a otro destino. Estamos en un grupo donde oramos todos, y se imaginan qué tan pues desapartado estaría yo de mi grupo si nos piden orar por una petición en especial. Estuviera yo orando porque mi casa llegue a alguien y la pinte, o porque, no sé, hermanos, cualquier cosa. O sea, algo totalmente de lo que nos han estipulado que hagamos, algo tan sencillo. Porque a veces Dios sabe que a nosotros nos gusta divagar y creemos resolver misterios, hermanos. Pero la verdad, hermanos, si a veces ni la propia palabra de Dios, que es clara, viva y eficaz, obedecemos, hermanos, ¿se imaginan, hermanos, si Dios toda su voluntad fuera revelada así por sueños o por llamas en el cielo o cosas así? No obedecemos lo que ya está escrito, hermanos. ¿Creen que obedeceríamos cosas que a veces no comprendemos? Dios nos ha llamado a que leamos su palabra, busquemos de Dios, busquemos de su sabiduría que solamente podemos encontrar en esa palabra de Dios. Y ahí, hermanos, la voluntad de Dios va a obrar en nuestras vidas. Porque de un lado podemos ver a nuestro Señor Jesucristo orando con gran favor, con muchas fuerzas, con mucha desesperación para que Dios obre su voluntad. Ni siquiera le estaba pidiendo que evitara lo que él iba a pasar, estaba orando para que la voluntad de Dios se hiciera. Y nosotros como esos discípulos dormidos, hermanos, haciendo otras cosas. Y cuando a veces tú y yo dormimos, hermanos, algunas veces hay noticias, hermanos, que van más allá, que a veces si viéramos lo que la obra de Dios está haciendo en algunos países, hermanos, esas cosas nos alentarían, hermanos, a dejar ese sueño, a dejar ese cansancio y entregarnos cada vez a la voluntad de nuestro Dios. Dice que hay personas en Afganistán muriendo porque predican de Dios. Personas que les quitan la vida porque aceptan a Jesús, porque no lo rechazan, hermanos. En esos países donde el Islam es no solamente una creencia religiosa, sino que es un sistema de gobierno, aquella persona que no se somete al gobierno, el gobierno tiene el derecho a matarlos. Y nosotros, hermanos, nos da miedo o pena a contarle a algún amigo que somos cristianos simplemente para no perder esa amistad. En Corea del Norte hay personas que son encarceladas únicamente por tener una Biblia.
por tener una Biblia, hermanos, en sus casas. Hay una historia de un niño que encarcelaron a sus padres y al bebé de 2 años, porque era de la familia, fue encarcelado de por vida. Y nosotros, hermanos, que tenemos hoy tanto acceso a las Biblias, tenemos una Biblia en nuestra casa, tenemos nuestro celular, y a veces, hermanos, la Biblia ahí está aventada, esperando que se empolve, porque no somos ni siquiera para leerla, ni siquiera para limpiarla, ni nada, hermanos. Ahí está guardadita. Yo creo que ahí se queda como recuerdo. O por ejemplo, hermanos que dice que murieron en una tribu del Amazonas. Hay lugares donde todavía se gobiernan por tribus indígenas, como es en Perú, en el Amazonas. En esas selvas todavía hay indígenas que andan con arcos y flechas. Y dice que llegó un grupo de misioneros a predicar a esa tribu, y aunque sabían a lo que se enfrentaban, hermanos, porque sabían a lo que estaban, ahí fueron, hermanos, obedientes, hermanos, obedeciendo esa voluntad de Dios. Y no yéndonos tan lejos, hermanos, aquí en Hidalgo, hermanos expulsados de su pueblo por predicar de Cristo, por seguir a Cristo, se quedaron sin casa, se quedaron sin nada, hermano. Es como si ahorita todos nosotros que somos cristianos ya no nos aceptaban aquí en Fuentes. Algunos yo creo que dirían, no, pues yo mejor me quedo aquí en Fuentes. O no sé cuántos diríamos, yo me voy, aunque pues ya me quede sin nada. O en Oaxaca, hermanos, que su iglesia fue quemada por esa persecución, porque las ideologías de ese pueblo no están de acuerdo en profesar a Cristo. Iglesias quemadas, hermanos, en este tiempo, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos nuestra propia iglesia, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos un lugar, una silla donde sentarnos, algo que nos tape el sol, hermanos. Y nos cuesta tanto trabajo ir a la iglesia, nos cuesta tanto trabajo estar en la iglesia y poner atención. Hay muchos hermanos que literalmente su vida la están dando en el nombre de Cristo, y nosotros tanto trabajo nos cuesta hacer la voluntad. Dice Pablo: o ganamos el mundo y perdemos a Cristo, o ganamos a Cristo y perdemos al mundo. ¿Qué eligen, hermanos? Amar a Cristo. ¿Todos eligen amar a Cristo? Entonces, hermanos, si han tomado esa decisión de amar a Cristo, que sea una decisión de corazón, hermanos. No sean movidos por las emociones, no sean llevados nada más porque mi hermano lo dijo y yo también lo digo, sino que así como dijo, ese velo, ya, si ya se nos ha quitado ese velo, ya, hermano, ya no dejes que se te vuelva a poner el velo en la cara, hermano. Ya vive la voluntad de Dios. Porque dice Romanos: no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por medio de la renovación, por medio de ese nacimiento, por medio de quitarnos el velo, de quitarnos esa pereza, esa apatía, esa desesperación, ese medio, hermanos, por medio de quitarte tu propia carne, hermano. Quítate todo, despójate de ti mismo para que seas renovado y vea cuál es la voluntad de Dios. Porque déjame decirte, hermanos, que la voluntad de Dios no se ha dado simplemente por buen deseo, hermano. No solamente Dios la ha dicho para que sea algo bueno, es para que la llevemos a la práctica, para que cada uno de nosotros la hagamos. Dicen que hay 2 tipos de voluntad. Bueno, se deriva y se clasifica en 2 tipos de voluntad: la voluntad que es revelada y la voluntad que es oculta. La voluntad revelada la podemos encontrar en su Biblia, hermano. Ya no busques más, hermano. Ya no busques más. Obedece la palabra, atiende la palabra, atesora la palabra, ama la palabra, lee su palabra. La voluntad de Dios oculta, es oculta, hermano. Solamente Él la sabe, y Él ha decidido a quién revelársela. Y cuando la revela deja de ser oculta, es revelada.
Entonces, ya no le busquemos más, hermano. La voluntad revelada se nos ha dado para hacerla, hermanos. Porque dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas las palabras de su ley. Si la voluntad de Dios ha sido revelada, es para ti y es para mí. Es para que la hagamos, hermano. No es para que esté ahí guardada, no es para que allí esté oculta. Es para que hagamos su voluntad. Y así como Dios le mandó a Abraham entregar lo más amado, que era su hijo, yo les puedo asegurar que Abraham ni siquiera en un momento pensó o dijo: ¿será que Dios me está probando? ¿Será que si me espero tantito a lo mejor cambia de parecer? Y si me espero tantito y a lo mejor ya ni tengo que ir a cortar la leña, ni tengo que caminar, mejor me voy a esperar a ver qué pasa. No, hermanos, la voluntad de Dios fue revelada y Abraham obedeció. Y fue y hizo, estuvo a punto de hacer ese sacrificio con el cuchillo en la mano. Y en ese momento Dios lo detuvo. La voluntad oculta se revela a Abraham. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si Dios te dice algo, obedece. No preguntes por qué, obedece, hazlo. No pienses más, ya. Si Dios te ha mandado a hacer algo, hazlo sin preguntar. Confía en Dios. Estamos en esa arca que nuestro capitán es nuestro Señor Jesucristo. Nada nos pasará. Estamos en esas manos poderosas. Hacer su voluntad en todo momento. No seamos como Eva, que aún sabiendo que ya le habían revelado la voluntad, ya le habían dicho: no comas de ese fruto, puedes comer de todo menos de ese fruto. La voluntad fue revelada, hermanos. La voluntad fue revelada, que no hiciera eso. ¿Y qué hizo Eva? Fue a conversar con la serpiente. ¿Qué hacemos tú y yo alguna vez? Diciendo que hacemos la voluntad de Dios y estamos hablando con la serpiente. Estamos en el árbol que no debemos de estar, pero ahí estamos. Y todavía decimos: ay, yo creo que si es la voluntad de Dios que esté en este lugar, aquí voy a estar. Pero si no es la voluntad, ahorita va a caer un rayo y se va a ir la luz. No, hermanos, la voluntad de Dios no se prueba. La voluntad revelada ha sido dada para cumplirla. No queramos especular, no queramos meternos en las cosas ocultas que solamente Dios conoce. Hagamos la voluntad que ya se nos ha dado. Amemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Leamos su palabra y lo más importante, hermanos, que nunca se pierda esa intimidad con Dios, que nunca se pierda ese momento especial, esa cita que todos los días debemos de tener con nuestro Padre, esa oración, esa comunión con el Padre, para que Él nos transmita lo que quiere que hagamos, hermanos. Si yo me alejo de Dios, ¿cómo voy a conocer su voluntad? Si yo estoy apartado de Él, ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere para mi vida? Hermano, busca en oración, búscalo de rodillas, de rodillas. Decía una frase: hasta que nuestras rodillas parezcan como rodillas de camellos. ¿Han visto cómo duermen los camellos? Así de rodillas. Les salen como callos o no sé qué les salen. Hermanos, no importa que tus rodillas se vean feas, no importa, hermanos, pero mejor estar de rodillas, hermanos, que querer estar de pie, sufriendo, pasando por la peor circunstancia. Es mejor estar de rodillas pidiendo dirección, pidiendo una guianza antes de hacer algo tan importante para nuestras vidas. Y es más, decirle: Dios, dame de tu palabra. Dios, ilumíname. Dios, guía mis pasos. No sea como yo quiera, hágase tu voluntad en mi vida, Padre. Y ya nada más para cerrar, hermanos, dice Salmos 47:10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guiará en tierra de rectitud. También dice Primera de Juan 5:14: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, hermanos.
Si pedimos conforme a lo que Dios quiere, Él no se va a negar, hermanos. Pero pedimos a veces tantas cosas que Dios, ¿qué dirá de nosotros, hermanos? Y por último, en Hebreos 10:36 dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. O sea, no es toda la vida sufrimiento, no es toda la vida pesar, no es toda la vida que me va a ir mal. Dios te ha prometido algo, hermanos, pero primero hay que hacer su voluntad. Hay que vivir conforme a lo que Dios quiere, y esa voluntad, esa recompensa, Dios no la dará, porque así está escrito, hermanos. Y Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, Dios no es malo, hermanos. Dios es tan bueno que nos ha revelado lo que Él quiere que hagamos. ¿Se imaginan vivir en las manos de un Dios que constantemente cambia, que constantemente sus designios son diferentes a los de ayer, a los de mañana? No, hermanos, sería algo muy complicado vivir. Pero Dios nos ha revelado lo que quiere que hagamos. Nos ha puesto su palabra escrita para que solamente la leamos, la estudiemos, la atesoremos en nuestro corazón y la hagamos. Pero no quiere solo hechos, hermanos, quiere un corazón. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo.